Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a otro episodio de Tragos y Relatos. Se recomienda discreción. Buenas noches, banda, y bienvenidos a este episodio que es traído a ustedes por Arelis Soy Candles, las mejores velas aromáticas que hayan tratado en su vida. La verdad sí huelen bien chido y están bien ricos los olores, y además los pueden usar como aceite para masajes. Y si mencionan que lo escucharon de Tragos y Relatos, el envío es gratis en todas sus compras que sean mayores de $50 para todo Estados Unidos. Y bueno, aquí los dejamos con este que es el episodio número 17. Y comenzamos. Bueno, como ya es costumbre, a mi lado derecho Hola, ¿cómo están? tengo a Rivas. A mi lado izquierdo tengo a Sergio. ¿Qué onda, banda? Y al lado de mí, Ángel. ¿Qué tranza, banda? ¿Cómo estamos? Y pues hoy les vengo a hablar ¿De qué? Dinos. de las muertes por Tylenol. No mames, No tampoco mames. Tylenol mata, güey. Ya, aparentemente mataba. Y ahí les va. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen esos pequeños sellos a prueba de manipulaciones? Ya sabes, la lámina debajo de la tapa que advierte que no consumas el producto si falta el sello o está roto. Esos no existían antes de 1982, ni era muy fácil que alguien con malas intenciones hiciera un daño grave al producto sin que tú lo supieras, hasta que fuera demasiado tarde. También hay unas como la de los Gerbers, que es como un botoncito que cuando lo abres, ya tiene pop. O la de las sodas, que es como el cinturón que está pegado, que lo quitas. Eso también, nada de eso había antes del No mames. del 82. Yo me entretenía un chingo con esas tapitas, güey. así como- Estaban chidos, ¿no? Bueno, no todo cambió porque ¿cuándo fue cuando salió el challenge de que iban como a diferentes tiendas, abrían los helados y los lamían y después los ponían en Como en el refri? 2019, antes de la Hace pandemia. como 3 años, Ya ¿no? como en 2019, 18, 19, por ahí. No, pero sí traen sellos esas mamadas. No. güey. Sí, traen un plastiquito alrededor de la tapa, güey. Había unos de una marca que nada más era la tapa. Sí, hay unos como que son más fancy, que son Sí, como una más cubetita, caros. güey. Ajá. Pero no los todo de la lo- cubetita, sí es cierto. Ya Sí, eso güey. nomás los abrían, los lamían y los ponían ahí. Eso se me hizo bien pendejo. Aparte de los demás challenges, creo que ese es uno de los más pendejos que había. Y sí, güey. Todos están bien pendejos. Y hay otros más pendejos. Sí, güey. güey. Pero bueno, No vamos a hablar de... vamos a hablar de pendejos, pero de otros pendejos. En 1982 no fue solo el año en que uno de los peores asesinos en serie de la década, Clifford Robert Olson, alias la Bestia de Columbia Británica, fue finalmente condenado. ¿No escuchaba eso? No, se lo voy a traer. Nada más Para el próximo capítulo. una primicia fue que mataba niños, nada más. No No mames. mames. Aguas, güey, contigo. ¿Nomás los mataba o les hacía cosas? Espérense para el capítulo. Pero a huevo. A huevo. El cliffhanger. Se salió bien orgánico, ¿no? También fue el año en el que ocurrieron los asesinatos de Tylenol. 6 adultos y un niño murieron como resultado de que alguien mezcló cápsulas de Tylenol extra fuerte con cianuro de potasio. Las drogas contaminadas se distribuyeron en farmacias en el área de Chicago y suburbios aledaños. Un caso que tiene más preguntas que respuestas, donde hasta hoy no están claros los motivos que la o las personas involucradas tuvieron para llevar a cabo su despiadado plan que haría un daño sin imaginar a un puñado de familias.
El 29 de septiembre de 1982, Mary Ann Kellerman, de 12 años, cursaba el séptimo grado en Adams Junior High School, en Chambord. Se despertó sintiéndose enferma, quejándose de un dolor de garganta y congestión nasal. Sus padres le dieron a Mary una cápsula de Tylenol extra fuerte para ayudarle con sus malestares. La dejaron que faltara a la escuela y descansara el resto del día. Y descansó, pero para siempre. Pues qué chido, ¿no? Porque otros papás, güey, te mandan a la escuela con todo el dolor, ¿no, güey? Imagínate que la niña nada más estaba fingiendo. Pero es que no mames, güey. Si hubiera sido mexicano, güey, le hubieran dicho, tómate un paracetamol. Y el con paracetamol te... Todo aliviana. Todo tipo de dolor. El paracetamol es lo mismo que el Tylenol. Por eso, güey, pero el mexicano es más chingón, güey. Oh. Poco después de darle Tylenol a Mary, el padre Dennis Kellerman ahora informa que escuchó a Mary entrar al baño. Afirma que había bebido algo que era al suelo y llamó a la puerta del baño para ver cómo estaba. Se desmayó, ¿no? Kellerman no escuchaba respuesta, y al abrir la puerta del baño encontró a su hija inconsciente en el suelo. Luego el padre de Mary llamó al 911 y llegaron los paramédicos, pero no pudieron resucitar a Mary. Fue declarada muerta en el hospital menos de 4 horas después de tomar el medicamento. Adam Janus era un empleado de correos que vivía en los suburbios de Chicago. Se tomó el día libre del trabajo el 29 de septiembre. Que sintió que estaba resfriado. Se detuvo en un Joe Drug Local para comprar un poco de Tylenol. Luego recogió al niño de un vecino del preescolar. Después del almuerzo, Janus tomó 2 Tylenol y dijo que tomaría una siesta. Solo unos minutos después se derrumbó en la cocina y los paramédicos no pudieron reanimarlo. Y se durmió, pero para siempre. No. Lo bueno es que los paramédicos llegan bien rápido, ¿verdad? Depende. Depende. Stanley y Teresa Janus eran familiares de Adam, ya. Adam era cercano a su hermano, Stanley. Después de la muerte de Adam, Stanley, de 25 años, y su esposa Teresa, de 19, se dirigieron a la casa de Adam en Arlington Heights para llorar a su familiar. Angustiados y afligidos, tomaron Tylenol del botiquín de Adam y murieron poco después. Hay una declaración de uno de los doctores que él fue el que declaró a Adam muerto, y como a las horas le volvieron a decir que familiares de él habían regresado al hospital, pero él pensó que eran como sus papás o eso, porque ya eran mayores. Entonces cuando les dijo que no, que era el hermano y su cuñada, se quedó raro, porque ahí cuando llegaron al hospital también los dijeron que ya estaban muertos, pero no había ninguna coincidencia. Bueno, hasta el momento no había ninguna, porque él tenía 25 años, su esposa 19, y según la causa fue un infarto. Entonces para sus edades no cuadraba. Marilyn Rayner era una madre de 27 años de Winfield, Illinois. Estaba en casa una semana después de haber dado a luz a su cuarto hijo. El 29 de septiembre no se sentía bien y tomó Tylenol. Muy poco después de tomar la medicina, se derrumbó en la sala de estar. Su esposo llegó a casa poco después y llamó a una ambulancia. Marilyn Rayner fue llevada al hospital Central DuPage, pero no sobrevivió. Igual, como eran en diferentes áreas, no lo estaban relacionando las muertes. Mary McFarland estaba trabajando en Lombard. El hombre de 31 años se quejó de dolor de cabeza y fue a la trastienda a tomar Tylenol. Solo tomó varios minutos antes de que Mary estuviera inconsciente. Era madre soltera de 2 niños de 4 y 18 meses de edad. Igual lo mismo. La pronunciaron muerta en el hospital, pero ya no, según había sido un arresto cardíaco. O sea, para todo lo que los síntomas eran arrestos cardíacos. Paula Prince era una azafata de 35 años de Chicago. De camino a casa desde el trabajo, se detuvo en una farmacia de Old Town
y compró una botella de Tylenol. Cansada, regresó a su departamento y tomó un medicamento antes de acostarse. La policía descubrió su cuerpo el 1 de octubre de 1982, 2 días después de las primeras víctimas. Y eso se dieron cuenta solo porque para ese día su hermana y ella tenían un date para ir a comer y no llegaba. Y pues ella nunca llegaba tarde, o si iba a llegar tarde pues avisaba. Ya fue cuando su hermana pidió a los policías que hicieran un welfare check. Y es como ya pudieron entrar. ¿Y ese pedo de que tomaban la pastilla, güey? ¿Será que todo el frasco estaba...? Ahorita. Ok. Aguanta. Porque digo, qué pinche mala suerte que de todas las de las pastillas, la que agarras era esa. la madera, ¿no? Ahí te va. Ok. The Tylenol Murders no es un caso cerrado. Ciertamente es un caso inactivo, que la policía ha declarado que simplemente no queda nada por hacer. No hay pistas actuales, y a menos que alguien quede un paso adelante y hable, es probable que nunca se encuentre al Tylenol Murderer, lo que convierte a este en uno de los asesinatos en serie sin resolver más preocupantes. Sin embargo, ha habido varias pistas en el pasado y más de unas pocas teorías. Varias de esas teorías provienen de personas directamente involucradas en los incidentes de septiembre de 1982. El ex superintendente de policía de Chicago, Richard Berserk, Pinche nombre. ay no, polaco. Richard, güey. No, el Richie. Vamos a decirle el Rich. El Ricardo. Proporcionar a los periodistas una posible teoría. Afirma que los asesinatos de Tylenol fueron un acto de encubrimiento, una serie de asesinatos al azar para encubrir un asesinato intencional. Richard Keyword era un bombero de primeros auxilios en Elk Grove Village, donde vivió y murió Mary Kellerman. La opinión de Keyword es que los asesinatos de Tylenol fueron un intento de mostrar cuán débil es la economía de los Estados Unidos. Solo un incidente como los asesinatos de Tylenol paralizaría la economía. En cierto modo, lo hizo. Cuando empezaron a sacar todo esto, salió en las noticias como a los 2 días. Entonces ya fue como se dieron cuenta que varias personas estaban muriendo nada más así de la nada. Y en un caso, los mismos paramédicos que fueron los de Adam, checaron lo que tenía en su gabinete de medicinas y se lo llevaron. Y solo se dieron cuenta porque una de las enfermeras del hospital como que empezó a relacionar todo. Les preguntó a los familiares como de qué habían hecho antes de que se cayeran o qué habían tomado, cualquier pista para investigar las enfermedades que tenían. Y pues también se puso vació el frasco, las contó y se dio cuenta que habían falta 6. Pues eran 2 de cada quien. Y cuando fue a decirle a los investigadores, nadie le creyó. Nadie le creyó, como que o sí la hablaron, pero como era mujer y como era enfermera, no le hacían caso, pues no le hacían caso, güey, ya. Nada más decía que la ignoraban o que le decía, ok, después vemos qué pasó con esto. Ya fue hasta que sacaron las noticias de que estaba más o menos relacionado, fue cuando ya le hicieron caso a ella. Y siempre es como eso de que no le hacen caso por decir, a la chava. O siempre es como el vato nuevo, el detective nuevo, que quiere como agarrar un puesto chingón. Y siempre es como el que investiga más que los demás, güey. Y empieza a agarrar más pistas que los pinches detectives que tienen más tiempo y siempre investigan cosas chidas, güey. Y también pues no estaba relacionado nada. Sí, no. Nada de eso estaba relacionado. No sabían al principio. Ajá. Y eso porque solo fue que en esa casa se murieron los 3. Si no, no se hubieran dado cuenta. Ya. Una vez que se pudo encontrar un denominador común entre todas las víctimas, los investigadores examinaron las cápsulas que cada víctima había comprado. Las pruebas revelaron que todas las cápsulas contenían cianuro. Inmediatamente se alertó a toda la población del área metropolitana de Chicago que evitara comprar cualquier producto de la marca Tylenol.
También eso lo pusieron en las noticias. O mandaron a las patrullas con el megáfono a decir que no tomaran nada de Tylenol, que porque... ¿Y qué decían por el deseo? Que... Lavadoras. Hierro viejo que ve. No, pues todos se asustaron, güey. Todos se asustaron. Empezaron a marcar a la ciudad, al número de emergencia. A la encargada de hacer Tylenol es Johnson & Johnson. Entonces esos güeyes también no sabían qué pedo cuando les marcaron. Ya fue, pues se hizo un pánico público. Ya fue hasta que el alcalde que estaba en ese año les dijo que si te habías tomado en la mañana Tylenol y todavía estabas bien, entonces no tenías ningún peligro. Ya, pues la neta. Dice que porque y que era... si no, entonces sí. Bueno, estuvo bien y estuvo mal, güey, porque pues la gente se asustó más. Sí, de por se sí, asustó más, ya. O luego les decía que pues nada más no trataran de no tomar, consiguieron el número de lote. Entonces ya fue cuando lo dieron en las noticias. Y si alguien tenía ese mismo número de lote, de serie, ¿no? ya mandarlo de regreso o tirarlo. Pues sí, tío, o solo no tomártelo. La policía descartó que el asesino trabajase en la planta de producción Tylenol, ya que las muertes habían ocurrido solamente en el área metropolitana de Chicago. Si las cápsulas hubiesen sido adulteradas en la planta, habrían habido casos en otros estados. Sí. Todo esto llevó a la policía a pensar que el asesino probablemente había comprado los frascos en distintos lugares para luego adulterarlos en su casa. Una vez agregado el cianuro en las cápsulas, el asesino regresó a cada una de las tiendas y volvió a colocar los frascos en los estantes. Esto era algo relativamente fácil de hacer, ya que las cápsulas Tylenol eran y continuaban siendo un medicamento de venta sin receta. Además de los frascos encontrados en las casas de las víctimas, días después se encontraron otros frascos adulterados en otras tiendas de Chicago. Y como eran las cápsulas, el cianuro ya cuando pasan los días, el cianuro las hace como gelatina, las deshace. Como que las empieza a deshacer. Sí, se las carcomen. También por eso se dieron cuenta de los que estaban. No eran muchos las que encontraron, pero fue una manera de darse cuenta. O no sabía yo esto, que tienen como una línea de seguridad. O sea, cuando tú las abres, y si no te das cuenta, pones mal la línea. También, pues ahí tienes a la gente revisando una por una. Eso, ¿qué más? Otra cosa era que, pues, como eran los 80s, también no tienen sistema de seguridad las tiendas, las farmacias. O solamente sabía nada más como en la entrada y en la caja registradora. Y ahí fue como se dieron cuenta la azafata que apenas había ido a comprar ese frasco, porque salieron las cámaras de seguridad. Si no hubiera sido por eso, pues también nunca hubieran sabido nada. O sea, el güey iba a diferentes partes y ponía ahí las... Piensan que era uno o dos, porque pudo haber sido que las compraron, las llenaron y las fueron a regresar. Sí. Porque no había nada de eso de seguridad antes. Sí. Nada más que no tenían un algodón, las tapaban y las regresaban. Y pues nada más, pues las cierras normal, no tenían como el glue, silicona, nada de eso tenían. Entonces también fue, pues en eso a él le ayudó mucho, a quien fuera que haya sido, a eso le ayudó demasiado. No, pues sí, está bien cabrón, imagínate, ese güey nomás fue, compró unas botellitas de Tylenol, las rellenó con cianuro y las devolvió. Pinche gente loca, güey, no, sin qué hacer, güey, no mames. ¿Cómo para qué, güey? No me pregunto. Todavía hubieran sido personas que le hicieron algo, un pedo. Por eso están diciendo que o fue random o fue como intencional, ¿no? O fue para una persona intencional nada más, pero ya las otras fue para que no supieran que fuera esa persona. Para tratar de tranquilizar a la población, Johnson & Johnson detuvo la producción y publicidad de Tylenol. El 5 de octubre de 1982, ya fueron, ¿qué? 8 días después. 8 días después de lo que había pasado. La compañía emitió un decreto para que se retirasen todos los productos Tylenol de las tiendas de todo el país. También se aconsejó a la población que evitara consumir cualquier medicamento que tuviese paracetamol. Ahí está.
Pero ahorita ya es que dices que la gente se espantó por las pastillas, güey. Pero ya es que la misma compañía de las vacunas, güey, para la pandemia, güey. Pues es la de las vacunas, es la que hace talcos para bebés. Imagínate bebés. si esa mamada hubiera pasado con las vacunas, güey. Qué puto desmadre se hubiera hecho, güey. Pues la de Johnson Johnson era la que tenía nada más un shot. Sí. Y esa la quitaron. Ojalá, pero... Porque hubo 6 personas que se les coaguló la sangre. Sí, pero ya investigando más era porque esas 6 personas tenían otra enfermedad. Coágulos. Sí, pero imagínate si eso hubiera pasado con las vacunas, güey. Las personas en la pandemia, güey. Si de por sí estábamos como espantados de que no sabíamos qué hacer en la pandemia, güey. Ahora imagínate de que no, pues si te vacunas y luego que te haga daño la vacuna, güey, pues no mames. No, y aparte porque pues Tylenol, todos tienen en su casa Tylenol. Sí. Te tomas, te sientes con calentura, te duele el cuerpo, un Tylenol o 2 Tylenol. Sí, no. Fue lo que me tomé cuando me puse la vacuna. Me eché 2 Tylenol de 500. No mames, a dormir. Como nueva el otro día. Bueno, la nueva, así que digamos. Yo no iba a decir nada, güey. Seminuevo. No, qué bueno que no dijo nada. Johnson & Johnson también ofreció al público cambiar las cápsulas que hubiesen comprado por comprimidos, que son las tabletas, las duritas. Esas ya no les puedo hacer nada. También una de las cosas que se dieron cuenta es que algunas personas, creo que 1 de cada 6 personas puede oler a las almendras echadas a perder. Okay. No, como almendras tostadas. Así ¿No son echadas a perder? Almendras tostadas. Sí. Huelen igual. Bueno, pero no muchos los pueden oler, güey. Entonces, uno de los... Cuando la enfermera llevó el frasco, solo uno de todos los que estaban ahí pudo oler ese olor. Okay. Entonces también puedo darme cuenta que era... Sí, no, ajá. Y otra cosa que apenas me enteré es que es lo mismo que ocupaban para las cámaras de gas cuando los sentenciaban a muerte. O en Alemania los que usaban era eso mismo, pero las quitaron según a los jueces aquí en Estados Unidos porque según los reos sufrían mucho. Okay. Ya, porque el proceso es de que tú sientes que respiras. O sea, tú jalas algo. Inhalas, Simón. Inhalas algo, pero no sientes que es oxígeno. O sea, como que nada más tienes la sensación. Te estás ahogando. Sí. Entonces, por eso lo quitaron. Lo hubieran dejado. No, güey. Tyrone Fanner, quien era fiscal general de Illinois en ese momento, tiene una teoría similar a la de Keyword. Todavía cree que los asesinatos de Tylenol fueron un acto aleatorio de terrorismo. El primer acto real, por así decirlo. Las 3 teorías pueden ser plausibles, pero ninguna está probada. En cambio, sirve como evidencia de cuán desconectante es el caso de los Tylenol Murders. El Senado también sacó una ley que se llama el Tylenol Act, que quien sea que le haga cosas a la medicina es considerado terrorismo. Sí. Una vez que este caso alcanzó notoriedad, hubo muchos ataques similares en todo Estados Unidos. Los imitadores usaban Tylenol u otros medicamentos de venta libre. En 1986, 3 personas murieron luego de haber ingerido cápsulas de gelatina adulterada. En el estado de Washington, Susan Snow y Bruce Nickel murieron tras haber ingerido cápsulas de la marca Excedrin adulteradas con cianuro. Más tarde se pudo determinar que la esposa de Nickel, Stella, había sido quien había adulterado las cápsulas. Es el pedo cuando pasa algo que empiezan los más pinches locos a seguir el pedo, ¿no? Sí, y también de este caso fue donde empezaron a salir lo de Halloween, que según los dulces. Puta, ya que los dulces estaban también por eso está más ojete, güey, los morritos que les ponen como pinches agujas a los eso todavía te lo creo, pero como de no, en Halloween te dan edibles o te dan drogas. ¿Tú crees que esos güeyes van a dar pinches drogas gratis? Nada más sí. Yo sí he leído un caso de una señora, güey, que sí
ponía bolsitas como con dulces y le ponía un letrero que está envenenado, güey, y realmente sí estaba envenenado. No mames. Tenía cianuro de potasio, los M&M's, güey. No mames. Sí, güey. Lo que sí he visto es que también como que tienen alfileres, Sí, o así, y esas todavía te las Está creo más, está más culero. Neta, no hagan eso, banda. Eso está bien culero. También empezaron a salir casos de que había un güey que le habían cobrado, según decía que le habían cobrado de más en su teléfono, y fue a la oficina, y que si no le arreglaban su pago, él iba a venir a matarlos porque él era el que había hecho eso de los Tylenols, y el pendejo se lo llevó a la policía. Y ya después, cuando lo tenían en la comandancia, dijo que no, es que estaba enojado. Y se me Ajá, se le salió. No mames. ¿Y no lo investigaron después? Sí lo investigaron, pero pues no, obviamente no tenía nada que esconder. Si se estaba quejando por el pago del teléfono, güey, pues no mames. ¿Qué podía comprarle, güey? Ay, no. El mismo año, la aspirina Encaprin de Protector y Gambo fue retirada de las farmacias de Chicago y Detroit, luego de una llamada anónima en la que se denuncia la presencia de cianuro en las cápsulas. Esto afectó directamente el número de ventas y eventualmente llevó a que se retire la marca de aspirina del mercado. La respuesta de Johnson & Johnson se ha destacado la forma en la que manejó la crisis causada por los asesinatos. Un artículo de The Washington Post destacó que Johnson & Johnson demostró cómo una empresa internacional debe manejar una crisis de tal envergadura. En el artículo también se declaró que la respuesta de Johnson & Johnson muestra la diferencia con el accidente de 3 Mile Island, donde la respuesta de la compañía terminó por causar más daño que el incidente original. ¿Eso de qué fue o qué? Era igual que era otra medicina que también les habían dicho que estaba envenenada, pero ellos no creyeron. Se los cargó la fregada. Se destacó también la honestidad de Johnson para la población. La compañía trabajó en conjunto con el Departamento de Policía de Chicago, el FBI y la Administración de Medicamentos y Alimentos. A pesar de que en los días y semanas posteriores a los asesinatos, las acciones de la compañía cayeron un 27%, en menos de un año lograron recuperarse, algo que se atribuye a la rápida y efectiva respuesta de Johnson & Johnson. En los meses siguientes a los crímenes, la cápsula Tylenol volvió al mercado, esta vez en un envoltorio reforzado. Esto permitió que Tylenol volviese a ser el medicamento de venta libre más vendido en los Estados Unidos. Les tomó nada más 6 meses para sacar todo lo que tenían de cómo lo envolvían antes y volver a meter todo ya como lo conocemos ahorita. No mames, tiraron las botellas que tenían. No, No, yo digo que sí hubieran hecho eso, no, pues nada más era ponerle el sello y en la otra tapa. Fue lo único que añadieron. Para que no metieran. Para que si la abrían, pues te dieran cuenta. Y pues a las cajas les pusieron el pegamento o la sellaron completamente. Puro con la loca, güey. No, también dicen que ya estaban pensando en hacer eso desde antes. Porque les dio hueva, ¿no? Pues sí, la neta sí, pero por toda la maquinaria que iban a ocupar, iban a comprar más empleados. Es lo peor que puede pasar, ¿no? Sí, no pasa nada. Entonces después le salió más caro porque creo perdieron como $100,000, creo. Un pelo de un gato pasa su cuello. Ya en todo pero $100,000 de los viejitos. Sí, de antes. De antes, en retirar todo ese número de lote. Sí. Y luego para que la gente vuelva como a comprar, también iba a estar como... Ya, iba a tener miedo. En el 2011, el farmacéutico y una vez empleado de Johnson & Johnson, Scott Bartz, publicó un libro llamado La mafia del Tylenol. De acuerdo con Bartz, la adulteración no habría ocurrido en las farmacias y tiendas como la policía mantuvo durante la investigación. Bartz cree que el asesino probablemente actuó durante el proceso de embalaje o durante el proceso de distribución. Bartz también da motivo por los que Johnson & Johnson habría ocultado la verdad.
Los crímenes italianos llevaron a diferentes industrias, especialmente a la farmacéutica, a introducir envoltorios seguros como el cerrado al vacío o hermético y a mejorar los controles de calidad. Además, se crearon nuevas leyes que prohíben la adulteración de medicamentos y productos. Es lo del Tylenol Act. Actualmente la adulteración de cualquier medicamento es considerado un delito federal. Y quizás más importante, los crímenes de Tylenol llevaron a la industria farmacéutica a reemplazar las cápsulas por comprimidos. Todavía ya, pero es más seguro ahorita según los comprimidos. Que también hay gente que según los comprimidos, como están más grandes, no se los puede pasar. Entonces por eso agarran la cápsula. Eso se me hacen los más pendejos. No mames. Aunque el caso haya dejado a la policía rascándose la cabeza, ha habido varios nombres que han surgido en relación con los asesinatos de Tylenol. Ninguno de los sospechosos ha sido juzgado ni declarado culpable de los asesinatos, pero la investigación sigue abierta y en curso. Hasta ahorita todavía no han agarrado. No, hasta ahorita no. O sea, nunca supieron quién fue. Una persona exacta no. Pero ya es que dijiste que la que era la azafata que entró a la farmacia a agarrar el Tylenol que estaba nuevo, no podían como ver ahí si quién entró y puso nomás ahí como... No, porque todavía en ese tiempo pues no muchos pagaban con tarjeta de crédito o no se podía rastrear la tarjeta de crédito. No, pero me refiero a que si no vieron como que puso la medicina. No, porque nada más había en la entrada y donde pagaban las cámaras. Güey, por eso ahora cuando vas a regresar algo, se lo das a la cajera y ellos lo ponen aparte, güey, para ver si lo pueden regresar otra vez. Oh, sí, cierto. Oh, sí, bueno. Gracias a esas mamadas que pasaron. Yo creo por eso. Roger Arnold era un químico del área de Chicago. Trabajaba en un almacén de Joe's Food y había trabajado con el padre de Barry Rayner. La esposa de Arnold estaba enferma en el hospital y la visitaba con frecuencia. El centro médico estaba justo enfrente de la farmacia donde Mary Rayner había comprado su Tylenol. Sorry. Se escuchó a Roger Arnold discutiendo los asesinatos en un bar una noche y un cliente anónimo avisó a la policía. Arnold fue arrestado, pero se determinó que no tenía conexión con los asesinatos. Roger Arnold, sin embargo, se quebró poco después. En 1984 fue condenado a 20 años de prisión por disparar a quemarropa a John Stanisha. Arnold había confundido a Stanisha con el dueño del bar, Marty Sinclair. Roger creía que había sido Sinclair quien lo había informado a la policía. Entonces, eso, güey, cuando fueron a sacarlo cuando fueron a interrogar, él estaba hablando de los asesinatos en el bar. Y pensó que el chismoso sí era el dueño, pero confundió a otra persona que se parecía al dueño. Entonces llegó, le disparó y se murió ahí la otra persona. Entonces por eso le dieron 20 años. Nada más 20 años. La residente de Chicago, Laurie Dan, también fue considerada brevemente en los asesinatos de Tylenol. Dan había sido diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo y tenía un largo historial de comportamiento extraño. Acusó a su exmarido de comportamiento abusivo y a su exnovio de violación. El caso de... Estaba leyendo más de esto. Es que esto aguanta por otro caso. Que un día nada más se levantó en su casa tenía piernas. Y prendió el gas, güey, de su... Que me encuentro la pierna. Prendió el gas de su casa y ahí se quería... tenía 3 o 4 niños. Y quería que se murieran ellos, güey. Entonces una vecina llegó y le cerró, pues llegó el olor y le cerró. Se encabronó y fue a una escuela, güey. Hacía su desmadre, tenía un arma y pues en la escuela no, por una u otra cosa también no pudo hacer nada ahí. Entonces se metió a secuestrar una casa. No mames. Estamos así un pinche día. Pero esa la guardé para dejarla en otro caso. Sí, porque no mames, me quedé con
Con cara de what the fuck. Además uno se levantó y También Ángel se quedó con cara de what the fuck. Sí, güey, yo también. como cuando se estrenan los tambores. Sí. ¿Cómo era? Ojalá. Chiste local. James W. Lewis fue quizás el más investigado de los posibles sospechosos, ya que llamó a la atención sobre sí mismo en el caso. Pendejo. Ya, la neta. Durante la fase de investigaciones de los asesinatos de Tylenol, Lewis escribió una carta a Johnson & Johnson, los fabricantes de Tylenol. Exigió que la empresa le pagara $1 millón para detener los asesinatos. Y en la carta todavía puso el número de cuenta y cuándo que los quería, güey. Lewis era un conocido extorsionador, pero vivía en New York en el momento de los crímenes y no se encontró ninguna conexión entre el hombre y los asesinatos de Tylenol. Sin embargo, más pendejo, güey. Tú no nos querías sacar provecho, ¿eh? Sin embargo, Luis fue acusado de extorsión y sentenciado a 20 años de prisión. Por su pinche chistecito. Es que el pedo que este güey tenía era que cuando ya la agarraron, bueno, obviamente porque tenían el número de cuenta, entonces fueron a investigar a la persona con ese número. Y entonces llegaron a salir su desmadre al señor y el señor no sabía ni qué pedo. Bueno, sí sabía porque la esposa de él trabajaba para ese señor, creo que hacían taxas. Entonces el último día les pagó a todos y los cheques no tenían fondos. No tenían fondos. Se ocupaba. Era como de 500 y algo dólares el cheque. Entonces este güey se encabronó, fueron a hacer su desmadre al jefe de su esposa y de todo modo nunca les pagó. Entonces lo tomaron como que fue venganza, como que lo pusieron a él. Pero cuando llegaron a preguntarle, pues ese güey obviamente se dio cuenta que había sido... Les dijo que no les había pagado, entonces que él hubiera sido el sospechoso. Ya cuando lo agarraron en Nueva York, ya pues se soltó la sopa. Sí. De que sí, lo había hecho por rencor y que esto, pero también ya tenía récord. Sí, de que más joven, creo que de 19 años, él también hacía taxas con un señor. Y un día la persona con la que él trabajaba desapareció. Entonces cuando lo fueron a investigar a su casa, encontraron el cuerpo del señor, encontraron cuchillos, encontraron un chingo de cosas porque lo deshizo en pedazos. No mames. No, eso es para otra casa también, ¿no? No, ese está bien pendejo. Porque ya después, bueno, es un pendejo con suerte. Porque ya después cuando presentaron el caso al juez, se dio cuenta el juez que habían entrado a la casa sin permiso. Ah, güey, que y no le leyeron sus derechos. Que no le habían leído sus derechos. No, qué policías tan más pendejos. Entonces desestimaron todo el caso. No lo pudieron condenar por eso. Eso sí es suerte, por güey. eso estaba libre. Ya, por eso, pendejo y con suerte. Ya fue hasta que pues la volvió a caer por la amenaza de extorsión. Ahí fue donde ya la agarraron. En el 2009 la Oficina Federal de Investigación reabrió su investigación. La Oficina Federal de Investigaciones reabrió su investigación. Se registró la oficina, la casa y una unidad de almacenamiento de Luis y se incautaron varios artículos. Sin embargo, Luis no fue acusado de los asesinatos de Tylenol. Es difícil decir si se encontraba en un verdadero sospechoso de los asesinatos de Tylenol. El FBI continúa la investigación y ahora está utilizando herramientas forenses más modernas. Pero las fuerzas del orden todavía parecen estar en una búsqueda inútil, yendo tan lejos como para pedirle muestras de ADN a una bomber Ted Kaczynski y no se encontró ninguna conexión. Ese también era otro asesino serial que él hacía bombas. Sí, escuché de él, una bomba, ¿no? Que mandaba paquetes. Mandaba paquetes a universidades o así. No mames. Ajá. Eran bombas, güey, Güey, pero si el güey que haya hecho eso, güey, fue como, ha de ser como uno de los güeyes como que más, chingones, ¿no? Porque no lo encontraron. Creo que nada más tienen una huella. Es lo único que tienen una huella, pero
pues yo creo esa persona nunca ha tenido un récord. No sabe ni. Entonces no sabe quién es. Está en México ahorita en Cancún, güey. Trabajando en una farmacia, güey. Trabajando en una farmacia. Está de botarga afuera ahí de. No mames, doctor Simi, güey. Ese güey Está ahí de Sammy. Hasta la fecha no ha habido condenas en el caso de Tylenol. Y ha habido pistas, e incluso algunas confesiones de personas que llamaron al FBI, pero no se ha presentado ningún caso sólido contra ningún sospechoso. El FBI afirma que los asesinatos de Tylenol es un caso abierto, pero como se mencionó, simplemente no tienen a dónde ir con eso. Parece que se han agotado todas las pistas, y aunque han surgido teorías sobre el caso, ninguna ha demostrado ser precisa. Y los asesinatos de Tylenol siguen sin resolverse. ¿Ese qué año fue? ¿El 82? En el 82, hace que 30 años. Un chingo de tiempo. La noche que Chicago murió. Ah, no. ¿Creen que a lo mejor sigue vivo ese güey? Sí, güey. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, güey? Yo creo que ese güey ya se fue a la tumba y se llevó su secreto. Pero el güey se equivocó y se chingó un Tylenol. De los que le quedó guardado. Al güey le dio COVID, no quiso tomar Tylenol. Ah, no, fue hace 40 años. Sorry. 40. Imagínate si el güey tenía unos, ¿qué? Por unos 25. Nah, mínimo unos 30. Un Mínimo. treintón. A lo mejor sí estará vivo, güey. Pues sí, güey, ya tendría como 70. O que lo haya dejado en una nota o en un testamento de, oh sí, yo también fui el que hizo los asesinatos de Tylenol. ¿Quién sabe? Porque también había una persona que decía que, todo pendejo también, que él antes hacía sus propias medicinas. Entonces hay como máquinas que metes tú lo que le quieras meter a la pastilla. Azúcar. Ajá, azúcar. Y ese también fue como un motivo, fue una forma de cómo se dieron cuenta que, porque como les dije, la línea que tenían las cápsulas no coincidía. Entonces eso también es otra teoría, digamos. Pues quién sabe. Imagínate, güey, que fueras familiar del güey que hizo este pedo, güey. Y que el güey haya dicho, hijo, ahí atrás de la pared. Hijo, ¿te has preguntado por qué tengo un chingo de Tylenol en el baño? No, güey, que el güey le haya dicho a su familia como que, hey, antes de que muera quiero decirles algo. Se muere antes de que les diga. Que el güey que les haya dicho, no, pues yo fui el que hizo este desmadre, güey. Imagínate qué haces tú, güey. Pues no dices nada, ¿no? Dices, pues ya se murió el güey, ¿qué puedes? O si le creen también, pues ya. Pinche hijito loco. Pinche hijito loco. La neta. Sorry a los viejitos locos. Que ya, abuelito, ya. Vamos a cambiar el Ya. No, todo bien. ¿Cuáles son tus redes? Todo de bala al asilo. ¿Ya tomaste tu pastilla? Ya, güey, ya. ¿Ya? Ok. ¿Cuáles son tus redes? A mí, Santer, todos lados. A mí en Sergio K. Morales en todos lados también. A mí me pueden seguir en Roquillo Place en todos lados. Y a mí como SOT-WD-bajo. Aquí abajo van a salir los nombres. Ya acá abajo salen. ¿Y cuál es la página o cuál es el link? O ahí va a aparecer abajo la página oficial de Arely Soy Candles y vayan a darle una checada. Chequen las ofertas, chequen los olores, huelen rico. La recomiendo. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Tragos y relatos. Salud. Si les gustó, suscríbanse. Sí. Like. Si no, también. Es gratis. La neta.